tema histórico de la psicología como tal, así a nivel mundial, dejémonos de vainas. Empezó en Rusia, pasó a Europa, Inglaterra, después vino con unos arreglitos en Estados Unidos, después de eso ya llegó a América Latina como tal, primero pasó por Brasil, después pasó por Chile, después pasó por Argentina y llegando a Colombia casi de últimas. Se creía mucho de que parte de las enfermedades mentales eran espíritus, porque eran muy como religiosos, ¿no? Entonces decían que la persona no era el trastorno mental, sino que era que estaba poseído por espíritus malignos. Y hoy con el grupo de Humanos Sin Estereotipos quisimos como hacer un video alusivo al Día del Psicólogo. En el episodio de hoy me encuentro con dos profesionales muy geniales del área de la psicología, muy dadas a su carrera. Entre ellas está Daniela Hidalgo, la doctora Daniela Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás, Andrés? Hola Daniela, ¿cómo vas? Bien, gracias. Está con nosotros también Yanit Pedraza. ¿Cómo estás, Yanit? Yanit, profesional Hola, Yanni, igualmente ¿cómo en psicología, estás? literalmente Hola, ¿cómo profesional en el estás? campo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Contenta de poder compartir este espacio con ustedes y pues feliz de poder compartir como un ratico de conocimientos y de cositas varias que nos van a servir. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio video podcast para que lo disfruten. A nivel histórico de la psicología, sabemos que esta vaina comenzó, como lo decíamos, desde Rusia, toda la parte europea, pasó a Inglaterra. Ellos literalmente fueron los pioneros en la parte de la psicología, con un tema más de estudio como analítico, era algo más como cualitativo más que cuantitativo, ¿no? Sí, Y el aquí dice tema, que empezaron ellos como con pruebas psicotécnicas. exactamente. Entonces ya después de eso, como lo decíamos, pasó a Estados Unidos. En Estados Unidos tuvieron sus reajustes y en Latinoamérica, o sea, bueno, en Rusia estamos hablando del año 1700, 1800, con Pavlov, Dostoyevsky, bueno, Maslow, todos estos locos de la psicología y de la investigación del comportamiento humano, que era algo más filosófico. Ya después de eso, en Inglaterra, no tengo ningún autor aquí fresco en la mente, pero después de eso, en Estados Unidos ya se empezó a configurar un poquito más a nivel estadístico y eso ya lo aplicamos fue nosotros en Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica para el año del 1800 para adelante, nosotros ya éramos más estadísticos, nosotros mirábamos, era más el estudio poblacional. Pero para esa época, como todavía no nos habían descubierto los europeos, ellos, aquí eran los indígenas. Y esas raíces indígenas lo que hacían era buscar el significado de lo que las personas sentían, pensaban y hablaban, más que como tal de cómo se comportaban. Y eso nació por los indígenas. Ya después cuando vinieron los europeos, vino la parte filosófica y ahí fue evolucionando. Con el tiempo, por allá sobre 1919, más o menos hacia esa época, escalando casi llegando a la Primera Guerra Mundial, ya fue que separaron los dos conceptos de filosofía y psicología, que ya no era solamente la búsqueda del ser y quiénes somos y por qué hacemos esto y cuál es nuestro sentido, ya es más al comportamiento del hombre. Entonces eso fue como medio la evolución de la psicología como tal en todo el nivel histórico. Ya después de eso, acá a nivel Colombia, tú me decías que en la... O sea, en 1891, Sí. mentiras, 1939, llegó una psicóloga española, Mercedes Rodrigo. Mercedes Rodrigo, sí Ella señora. llegó a Colombia, pero porque fue invitada por la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Entonces ella creó la sección de psicotecnia en 1939 y el Instituto de Psicología Aplicada en 1947. Entonces, estos dos institutos o estas dos clases, por decirlo así, fue lo que conformó psicología en ese momento de parte de esa universidad.
Entonces, desde ahí nace como tal el conjunto o el programa más bien de psicología. Y desde ahí empezaron a salir psicólogos como tal. Entonces, el 20 de noviembre de 1947 fue la fecha en la que se creó la psicología aplicada en la Universidad Nacional. Como Entonces, concepto de raíz. sí, como el comienzo formal de la carrera del psicólogo, pues en nuestro país. Eso. Y de ahí en adelante, pues todo lo que queda es investigaciones, aplicaciones. Por allá nos empezamos a traer el tema de la cámara de Gesell sobre el 1940 y algo. Empezamos a estructurar algo básico frente al tema. Y ya adelante, el tema de estudiar psicología se volvió algo ya como una rama de la profesión, como una profesión. Entonces el que estudiaba psicología ya era un profesional más, como decir un ingeniero, como decir un arqueólogo, un médico, un psiquiatra, etcétera. Yo quería hacer como un apunte y Sí. es cuando empezó como todo el origen de la psicología, que fue pues cuando los españoles y todo esto, se creía mucho de que parte de las enfermedades mentales eran espíritus, porque eran muy como religiosos, ¿no? Entonces decían que la persona no era el trastorno mental, sino que era que estaba poseído por espíritus malignos y en este tiempo accedían como a Sí. llevarlo al padre, a que le hiciera como una liberación y entonces decían que esta persona estaba totalmente poseída por el demonio y en algunos casos estas personas pues en ese tiempo no recibían como estamos como el tratamiento que ahora se le da y todo lo que tienen ahora los trastornos de salud mental, Bueno, es sino que antes uno decía, ¿qué onda con esta gente tan loca? Porque si nos vamos muchísimo más allá en el pasado, nos vamos hasta la época de los egipcios, a esta gente le abría un hueco en la cabeza a la gente para, mira, para sacarle a ver si como dicen, si usted sabe que La eso no se puede hacer. lobotomía. Exacto, sí, 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 sí. Era todas un esas hueco ahí a actividades. manivela, una cosa loquísima y supuestamente ya curado. Pero lo que lograban era una lesión cerebral fuertísima. O sea, digamos, la persona tenía un comportamiento X que no era aceptado dentro de su comunidad. De pronto, no sé, no se ponía ropa, Era de lo que pronto... describe, perdón por interrumpirte, Dale, no, no te preocupes. lo que describe una patología, lo que no cabe en la curva de lo normal, De lo sino normal. anormal. Exactamente, que ya esa curva de lo normal, que nosotros conocemos del mundo de la psicología como la curva de la normalidad y normalidad de Gauss, es la campanita, y nosotros, cuando nos ponemos a mirar hacia atrás, uno decía, pues si esta gente tenía un problema del comportamiento, no era más sino hacerle un hueco en la cabeza y el man quedaba quieto. Pues obviamente no se mueve, porque imagínese usted con una lesión en la cabeza, con un hueco, una mujer, pues usted se queda quieto, usted queda catatónico, usted no hace nada más. Entonces, después de eso, la gente empezó a decir, no, venga, es que el tema de la lobotomía, el tema de hacerle un hueco en la cabeza, no es necesario. De pronto, en esa época, le cogían una varilla, le metían aquí en todo el ojo y martillazos aquí en todo el lagrimal, tin, 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 y problema solucionado, sino por la nariz. Eso ahora también otras partes otras aplicaciones de la misma lobotomía. Eso es más como el tema holístico, que eso ya después el tema holístico, que es que usted tiene la forma aquí, usted tiene este pedazo del cráneo un poquito más ancho que entonces usted tiene ciertos rasgos del comportamiento dirigidos a X cosa. Entonces ya después de eso, así es como empezó evolucionando el tema. Sí, o por ejemplo lo que hablaba Sigmund Freud, que la histeria, ¿no? Era algo así como que sí, las mujeres que eran todas histéricas, que tenían como muchos cambios del estado del ánimo, era porque tenían algo en su útero, ¿no? Algo así, y utilizaban juguetes sexuales en esa época Sí, para poder como regularizar a la mujer con histeria, histéricas exactamente. prácticamente, ¿no? Sí, uno veía esos juguetes sexuales y uno decía, es una vaina ahí de piedra, de metal, de unas cosas bien rudimentarias. Sí, y desde Pero ahí no, es que se empezó todo eso. exactamente. Y le echaban mucho la culpa a la mujer
de que la mayoría de los comportamientos que fueran anormales dentro de la sociedad eran culpa de las mujeres en esa época. ¿Por qué? Porque las mujeres menstruaban, porque las mujeres tenían cambios hormonales, que no sé qué, que una cosa y que la otra, y le echaban la culpa de todo casi a las mujeres. Sí, era un tiempo un complicado para nosotras. Sí, era bastante complejo. Y aún los Sí. cambios de humor. Sí. Y ese tema ha sido, o sea, y si hablamos ahorita, pues a la sociedad actual, pegando un brinco de esa magnitud, ahorita la sociedad ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Hay unos, o sea, diríamos que a nivel porcentual de quienes sí y quienes no le están prestando la atención que se merece la salud mental, pues nos queda difícil determinarlo a estas alturas porque existen grandes comunidades que eso de la salud mental no existe, que eso lo haces tú mismo por tus propios medios, puede que funcione, puede que no, unos sí lo aplican, otros no. Se vuelve un poco difícil poder aplicar una buena psicología, una muy buena terapia en un contexto social tan debatido, tan lleno de problemas, con tantas variantes políticas, económicas, sociales. No, eso es una cosa de locos. Lo que tú dices es algo muy importante porque la salud mental realmente no tiene la importancia que debería tener como tal. Por eso es que vemos tantas como tantas falencias en Sí. atenciones. Ejemplo, que para mí como psicóloga, un tiempo estipulado para una consulta de un paciente debería ser pues mínimo de 40 minutos donde podamos prestarle como una buena atención. Sí. Minimizan mucho los trastornos de salud mental y se ha visto mucho en consulta que llega el paciente joven o el paciente adulto y nos comentan como mi abuelita no cree en eso, dice que es que los locos son ustedes, o es que el psicólogo ve locos, o es que el psiquiatra es de los locos y tienen como estos tabú que los limitan y les da como de cierta manera como pena a expresar o a decir, venga, necesito ayuda, realmente necesito que me oriente un profesional en salud mental. ¿Y qué pasa? Y tristemente que muchas de estas personas como que no tienen esa valentía de decir, sí, necesito ayuda, levanto mi mano y pues Exactamente. desafortunadamente se dejan llevar por la emoción, la situación, el pensamiento y pues la mayoría o muchas personas terminan atentando contra su vida porque como que no tienen esa orientación y realmente sí sería muy bueno que en Colombia o en todo el mundo existiera como esa relevancia de la salud mental, esa importancia realmente para que pues los pacientes se puedan sentir como plenos. Sí, claro. Es que ya este tema ya pues debería volverse un tema de salud pública, ¿no? El hecho, por Exactamente. ejemplo, el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, esto ya hace parte de salud pública. Y es eso que hoy en día pues se sigue estigmatizando la salud mental, ¿sí? Igual todo este tabú pues lleva de años y años, quién sabe cuántos años más tendremos que pasar pues para que sigamos viendo estos mensajes o estos comentarios de la sociedad. Pero sí, lo que Yanni dice es muy importante. Deberíamos es como apropiarnos un poco más de nosotros mismos, pero también da el hecho de que pues, la misma sociedad, sí, estas personas que están en el Congreso, los políticos, pues metan como tal su papel. El presidente, lo importante que sería que para verdad la realidad que tenemos en Colombia y ver cuántas personas realmente necesitan de un apoyo y de ayuda de un profesional realmente. Sí, de orientaciones. Y también eso depende mucho de, pues, de los alcaldes de las ciudades. Por ejemplo, en Medellín. En Medellín allá tienen varias unidades de psicología que ofrecen ese acompañamiento, unidades como por ejemplo de aquí de Secretaría de Salud. Pero entonces aquí en Bogotá, pues está el acompañamiento de Secretaría de Salud, algunas líneas de apoyo emocionales, pero entonces como que hasta ahí queda, no hay una continuidad a esos pacientes que llaman en crisis y solicitan como esos primeros auxilios psicológicos. Totalmente. Totalmente, porque por ejemplo, en lo que estamos hablando en este momento estaremos resolviendo una de las preguntas que nos hacen
en TikTok. Siempre vemos que se repite la misma pregunta en TikTok, que cuáles serían los principales mitos sobre la salud mental. Y son esos, que no sirve, que es para locos, que es muy difícil de acceder, que a fin de cuentas eso lo haces tú mismo, que bueno, que la política no ayuda, que el nivel económico tampoco ayuda. Esos serían como las variables a las cuales nosotros nos estaríamos exponiendo. Literalmente estamos batallando con tanta vaina en contra de lo que es una buena atención, una atención integral en salud mental, que se vuelve difícil para que personas le vean esa misma importancia. Porque otra de las Además, preguntas ahí, sería, ahí- dime. ahí es importante también como resaltar la labor que hacemos nosotros como profesionales de la salud, porque no se ve como esa profesión realmente resaltada, sino es como, primero que todo, es como, no sé, no se tiene como el valor realmente que debería tenerse y la Total. importancia. Ahí juega mucho en contexto las redes sociales. Porque las redes sociales no obedecen ni estrato socioeconómico, no obedecen ni política, no obedecen sociedades, ni rasgos, ni países, ni nada. Las redes sociales son un mundo en el que literalmente podemos buscar ese apalancamiento para que la gente que nos ve o nos escucha nos pueda hallar la razón y nos pueda entender el objetivo de por qué estamos haciendo este tipo de encuentros o este tipo de videos y de podcasts, para que entiendan que el tener una buena salud mental es en cuestión del mismo desarrollo, bueno, en este caso sería personal a nivel emocional, hacernos cargo de nuestras propias emociones, que podamos asumir retos en la vida a lo largo de nuestra existencia, que si llega un punto en el que, no sé, llegue algo y todos somos humanos, no somos de palo, obviamente somos sintientes, que si llega un punto en nuestra vida que no podemos solucionar algo, que podamos asistir naturalmente a psicología y que el psicólogo o psicóloga nos ayude adquiriendo esas herramientas que no sabemos que existen o que existían y que podemos adquirir para, ahí sí, enfrentar aquello que nos está atormentando. Ese es el punto y el por qué hacemos también estos encuentros, estos Y videopodcasts. otro punto importante, y pues para mí, ejemplo, los colegios con los niños juegan un papel muy importante porque yo digo que Sí, el papel las escuelas. fundamental de la psicoorientadora, que es una psicóloga, una profesional también, debería dar como, o sea, hacer el apoyo porque si vemos la población de adolescentes y niños es bastante alta, en la que tienen trastornos de que hay niños que llegan con pensamientos, ideas suicidas, porque no tienen una orientación, por falta de pautas de crianza en el hogar, porque falta como crear esa empatía, esa comunicación entre padres e hijos para que podamos escuchar qué es lo que sienten. Hoy en día en los colegios se ven muchas cosas, bastantes, la sociedad, lo que es, digamos, está un poco complicada, en la que podemos ver el consumo de sustancias psicoactivas desde los 9 10 años, que es una cifra pues lamentablemente triste, Sí. el abuso pues sexual a los niños y también pues se presta de los mismos niños con los mismos niños, entonces ahí es donde uno se pone como a pensar dónde están como esos valores, como ese apoyo, como ese respaldo que tengan los niños, porque pues sabemos que todo esto va generando pues como que esto avance. Que se aumenten los casos Sí. como tal Uh-huh. de consumo y sobre todo las conductas suicidas, ¿no? El hecho de que pues, como seres humanos estamos muy rodeados de esa emoción y ese pensamiento y que entre estos dos se mezclan y se vuelve un revuelto de tantas cosas, es lo que automáticamente va generando pues esas ideas de muerte. Entonces, frente a lo que dice Nancy, el tema de las ideas, mismas ideas de muerte que conllevan el bullying. Exactamente. Y si eso, ¿qué clase? O sea, literalmente, si no empezamos todo este tema de psicoeducación, enseñarles a los muchachos, a los jóvenes, ¿no? Y les mentes de la sociedad, de lo que es la salud mental y mantener acorde
un buen estado de control emocional, de poder autoconocerse y todo el cuento. Entonces, ¿a qué generación vamos a llegar por ahí en el 2040? Lo que dice Yanni, yo creo que es uno de los pilares a nivel, y no solo Colombia, sino a nivel global, en el que debemos enfocar este tipo de psicoeducación a las mentes más jóvenes, a las generaciones más recientes. Y literalmente son las generaciones futuras, porque nosotros somos adultos jóvenes, nosotros ya atravesamos, en este momento estamos en un proceso transitorio de reconocimiento de qué es esta vaina de verdad y de cómo está la sociedad, ¿no? Como un examen de cómo está la sociedad ahorita, nos sentamos a llorar. Pero si nos centramos en psicoeducar a los muchachos más jóvenes de hoy en día, vamos a construir una juventud, una adultez por allá en el 2040, 2050, muchísimo más responsable de sus emociones, muchísimo más madura en cuanto a psicología y en salud mental, más que nada. Hacen falta programas, hacen falta paquetes de prevención y de promoción y prevención en las escuelas. Todo eso es una construcción Sí. que prácticamente estaría en manos de nosotros por ahora, literalmente, porque aquí a que el gobierno lo haga nos vamos a morir de hambre. Entonces está en manos de nosotros poder utilizar estas plataformas, poder utilizar plataformas de video, de audio, para que pues, las personas pues, puedan enterarse de cómo funciona todo esto. A mí me parece pues muy, muy triste que llegue un paciente, un niño, un adolescente a consulta diciendo me quiero morir o con conductas autolesivas, me corté. ¿Por qué? Porque es que no le encuentro el sentido a la vida. Muchos niños se frustran porque pues hoy la educación hoy en día no es como antes, tal vez que era como el bachiller, las horas sociales y ya. Ahorita es como un poco más avanzada, que tienen que ver cena, que tienen que ver muchas cosas. Y muchos de los niños y adolescentes generan ese estrés y ellos piensan que no hay como esa salida y adicional eso como los papás, usted pierde una materia y mejor dicho, entonces como que ellos no le ven, no ven como en los papás como venga, es mi lugar seguro al que pudiera contarle mis cosas, sino que a veces los papás ponen barreras para que ellos no puedan llegar y decirle, ven, me está pasando esto. Y muchos casos de bullying son así. Los niños no comentan por miedo al que me va a decir mi papá y terminan pues atentando contra su vida. Y ahí es donde yo voy y me enfatizo y me gustaría y sería muy chévere que el gobierno como que hiciera esos programas de prevención y promoción como de todo lo que es la salud mental y enfatizarlo también en los colegios, no solo en los colegios, en las empresas también se ve que hay mucho acoso laboral, se ve que hay también vemos el bullying en las empresas, entonces son personas que también empiezan a generar todas esas cositas y eso después gente que reprime, que no expresa lo que está sintiendo y son pacientes que terminan en depresiones, que terminan intentando contra su vida y como que ya con la autoestima totalmente perdida. Pues es que la salud mental debería estar en todo contexto, ¿no? Sobre todo el laboral, que también va a afectar mucho. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen alguna limitación física, ¿sí? O de pronto estas mismas enfermedades laborales, automáticamente pues se presenta el mobbing, que es el matoneo laboral. Ajá. Llevando hacia que de pronto mensajes de los mismos compañeros, es que solamente viene a calentar el puesto, es que es la rosca, es que esto y lo otro, y eso claramente pues va a afectar a la persona, independientemente de que pues tiene unas patologías de base o por el mismo trabajo que ha tenido durante varios años, pues va generando la misma afectación emocional. Entonces ya llegan personitas de que no quieren ir a trabajar, les cuesta un poco seguir con sus actividades de la vida cotidiana y empiezan a generar esas ideas de desesperanza, ¿no? Ajá. De muerte, de minusvalía, no soy suficiente, soy otro mueble más de la casa, etcétera, etcétera. Pero entonces sí, la salud mental debería más bien acogerse en todo contexto, laboral, infantil, educativo, familiar, sobre todo, pues como podemos saber, en el hogar se da todo y es donde se empieza todo prácticamente.
Sí, el hecho de que pues a los niños les hagan bullying, automáticamente de pronto los padres van a decir, no se deje, usted puede, defiéndase. Ujú. O de pronto el hecho de no le ponga cuidado o lo refuerzan, ¿no? Entonces, es que usted sí es bobito, por eso es que le dicen bobito, porque usted es un bobito en la casa también. Que Entonces, se deja, claramente, que no sé qué. exacto. Entonces eso pues va a generar mayor afectación en un niño. Y recordemos que pues los niños, en mi concepto, son esponjitas. Ellos van absorbiendo, Exactamente. van mirando, aprendiendo pues de acuerdo al aprendizaje social y al modelamiento. Pero entonces Claro, conlleva todo esto. Y claro. muchas conductas de los niños son lo que observan, como dice Dani, en la casa, son conductas que aprenden de sus padres. Ejemplo, Sí. están los papás discutiendo, se les salió la grosería o el empujón, entonces el niño va y repite conductas en el colegio, llega el papá, oiga, pero usted ¿por qué hace eso? O sea, ¿con qué moral le digo yo por qué lo haces si yo lo estoy haciendo y no estoy dando el ejemplo realmente para que mi hijo no lo haga? Ujú. Eso es lo que nosotros nos preguntamos entonces, volviendo al tema de las generaciones. Entonces venimos con generaciones del 24, 1924 ya están muy viejitos, serían los abuelos de hoy en día, pero vienen las personas del 55, del 88, que serían personas que hoy en día tienen casi 40 años. Y esas generaciones vienen con un moldeamiento de sus mismos padres muy distinto a lo que hay hoy en día. Y la sociedad ha cambiado, el consumismo ha cambiado, todo ha cambiado. Y la forma en la que las personas de hoy en día se adaptan al entorno, asimismo va cambiando la forma en la que estamos criando a las nuevas generaciones y el ejemplo que se le están dando a los más chicos o los más jóvenes. Entonces, todo viene como una bolita de nieve, ¿no? Entonces es muy poco el cambio que se está viendo ahorita porque venimos con unas generaciones y un moldeamiento, unas crianzas de esas épocas. Y es muy difícil ahorita, por eso es que es tan complicado el tema, porque es muy difícil tratar de desenchufar algo con tres paticas y tratar de enchufar algo con cuatro patas a una toma donde solamente hay dos huequitos. Entonces, eso es como el complique de ahorita, tratar de como globalizar el tema de la salud mental, porque como bien lo dicen ustedes, no solamente es en un contexto, sino en todos los contextos. Y yo creería que el más importante viene siendo el familiar. Para mí el más importante viene siendo el familiar, es el pilar, es el inicio, la base. Y ahí es donde Las nace. bases. Exacto, es la base. Después sí viene el educativo, después viene el laboral, después viene, bueno, ya el tema de relaciones sociales. Pero entonces en este tema ya es un poquito mucho más, un poquitazo, ya más complicado llegar a esas instancias. Sí, eso sí es muy cierto. Igual son patrones de conducta que se están repitiendo. Exacto. Entonces, a mí me enseñaron con correa, con los Exactamente. brazos, con la chancla, entonces también voy a educar así. O de pronto el hecho de que pues sabemos que la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Los Que con jóvenes. mano dura, y etcétera. Exacto, entonces eso pues son factores que también se mezclan ahí, el hecho de que de pronto nuestros papás o nuestros abuelos fueron criados en diferentes culturas, contextos sobre todo, pues va a ser la diferencia a lo que a nosotros nos criaron, ¿sí? Entonces de pronto que a nuestros abuelos los criaran con palo, con rejo, que se tenían que casar con el hombre así no lo amara, pero hoy en día pues ya hemos evolucionado un poco ante estas ideologías. Y Exacto. esto va generando de que, ok, pues cada quien se comporta de la manera en la que se siente a gusto, se expresa como quiera, el hecho de pues la identidad sexual, por ejemplo, ¿sí? Que aún sigue como en mucho tabú, ¿sí? Pero entonces son varios factores que se mezclan ahí frente a la crianza de los niños. De Exactamente. pronto también esos estilos de crianza que tienen los papás, que el papá es muy autoritario, la mamá es muy permisiva, que ellos mismos se desautorizan al frente del niño. Entonces, como decimos por ahí coloquialmente, el mico sabe en qué palo trepa. Claro que Entonces, sí. eso va cambiando mucho y pues igual, quién sabe cuántos años tendríamos que pasar como seres humanos para poder evolucionar, ¿no? Para que nuestro Exactamente. cerebro también evolucione
de acuerdo a que pues, es importante prestar atención a nivel emocional y en la salud mental de todos. Exactamente, exactamente. En este caso, por ejemplo, vuelvo y resalto, cuando nosotros abarcamos canales de comunicación como este, lo que estamos haciendo es tratando de poner un granito de arena. Que las personas que nos escuchen y nos ven entiendan el proceso, entiendan el porqué, la importancia de hacer todo esto. Entonces básicamente es tratar de poner el granito de arena y que la gente nos siga viendo o nos siga escuchando. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, nosotros sabemos bien que cuando decidimos tomar la decisión de estudiar psicología, ¿por qué fue? Entonces, no sé, ustedes dirán, sí, lo discutimos en un próximo episodio, nos vemos en otro momento. Ya después, ¿por qué estos tres muchachos, estos tres gatos decidieron estudiar psicología? ¿Qué les parece? Sí, muy bien. ¿Listo? Vemos en otro capítulo. Pero eso será, sí, efectivamente, no, la idea es que nos busquen nuevamente, pues... Y el objetivo principal, que es resaltar una fecha muy importante, que es el 20 de noviembre, que es el día en el que se conmemora el Día del Psicólogo. El día de nosotros. Nosotros, de esas personas que estamos dispuestas a escuchar, a apoyar, a direccionar las personas en muchas cosas. Felicidades, feliz día para los colegas. Feliz día para todos los psicólogos y psicólogas. Sí. Gracias por esa labor que han hecho los colegas y nosotros mismos también, por la dedicación, por el hecho de que no solamente es la consulta, sino que también tenemos otros procesos para tratar de solventar todos estos temas, de que nosotros como psicólogos también tenemos que consumir nuestro propio producto. Exactamente. Es importante también, que porque es psicóloga, ¿cómo así que va a ir a otra psicóloga? ¿No se puede autoanalizar o gestionar usted? No, obviamente no. Entonces, bueno, eso no es cuestión de mirarnos al espejo y hablarnos de nosotros mismos. Y aclaramos también a nuestros pacientes que el hecho de que seamos psicólogos también necesitamos ayuda de colegas profesionales, porque nosotros también necesitamos y no estamos locos, porque es el tabú. Voy al psicólogo y al psiquiatra porque estoy loco, y se lo digo a mis pacientes, no estoy loca, pero también necesito, porque también tenemos 1000 situaciones, presentamos 1000 situaciones en las que a veces también no vemos la solución, o como dice Dani, no podemos nosotros mismos como orientarnos y decir, ven, esto es así y así. Exacto. Porque nosotros no somos cuerpos gloriosos, nosotros no somos de palo, nosotros somos también seres humanos, somos seres sintientes también. A veces sentimos que no podemos, el cansancio no nos deja, el estrés, el mal genio, también experimentamos emociones, experimentamos de todo como cualquier otro ser humano. Lo único es que precisamente dedicamos X cantidad de años y de vida, de nuestra vida, a comprender precisamente todo este tema de la salud mental y poder ayudar a quien realmente también necesita ese apoyo. Y vale resaltar también como el impacto positivo de la psicología en la sociedad y la contribución de lo que nosotros hacemos al bienestar mental y emocional de muchas personas. Eso es como el objetivo de nuestra labor y es importante resaltarlo y pues sí, como decía Dani, felicitarlos a todos por esa linda labor, por esa vocación de servicio que tenemos todos. Muchas felicidades a todos los psicólogos y psicólogas y especialistas también en psicología clínica, a todas las ramas de la psicología, organizacionales, sociales, educativos, de todas las ramas, que hay muchas. Forenses, judiciales, jurídicos, hay de todos los psicólogos habidos y por haber. Estamos esparcidos por todo el mundo.